Bueno, ayer culminó un proceso de convención liberacionista de votación que fue importante en todo su desarrollo hasta el final, donde lo echaron a perder un poquito en términos del conteo de votos. En términos de población me parece que fue importante porque de acuerdo a los resultados a las 11 de la noche que se informaban, la proporción de votantes que habían emitido su voto en ese momento proyectaba cerca de 420,000 votantes, que eso es una fuerza muy significativa. Si uno toma en cuenta el padrón electoral de 3.200.000 personas, quitándole un 30% en posibilidad de que sea el mismo abstencionismo, sobre 2 millones de votantes, estamos hablando de que el 25% de los electores futuros votaron por liberación ayer. Eso es importante. Sí me causó, digamos, sorpresa ver la ineptitud, la incapacidad de ese tribunal electoral, de ese partido, de haber organizado un proceso electoral con experiencia que ese partido tiene y con experiencia que hay nacional, porque en Costa Rica desde las elecciones del 2010 no se necesita contar votos, lo que se necesita es contar papeletas donde informa el resultado de cada urna. Y en Liberación ayer eso no funcionó. A las 11 de la noche solo el 5% del resultado se tenía de el proceso electoral de 2,000 y pico mesas, lo cual demostraba una incapacidad organizativa enorme en manos de ese tribunal, y después con una inquietud que formularon al final de la noche, diciendo que iban a suspender el proceso hasta el día siguiente, con declaraciones sorpresivas también en ese momento. Con un 7%. No, pero con menos, que era un 5%. Así no, un 10%, ya era un 10%, pero con unas declaraciones sorpresivas de José María Figueres que el proceso se podía invertir al día siguiente, con una diferencia del 5%, lo que provocó que la tendencia de Álvarez de Santi presionara para que se siguiera el conteo en la noche. Y el conteo en la noche continuó, ¿verdad? Y ya hoy en la mañana se mantenía más o menos la misma proporción de diferencia, con un 25% de los votos. Así que ese proceso está ahí sin resultado todavía. Yo me imagino que ese alto tribunal, no fue integrado por expertos en eso, que tuvieran mucha experiencia en eso, sino por los intereses sectarios de tipo puramente político de las dos fracciones, sobre todo fuertes. Y entonces gente que lo único que iba era o a defender a José María o a defender a Álvarez de Santi. Y claro, carecían del expertise, ¿sí? Para decir pero al final de cuentas parecía eso una cosa horripilante. Chiquillos de escuela. No, yo pienso que es un tribunal que después de este proceso deberían destituirlo, claro, por ineptos, incapaces, así es, poco operativos, en fin, me parece. Pero puede ser que el problema esté, vamos a ver, yo no tengo idea de quiénes han sido los miembros de ese tribunal en ocasiones anteriores. De todas maneras, uno asume que existe una estructura administrativa básica que le sirve de sostén para hacer todo eso. Pienso, tampoco es que tenían que ser juristas de alto vuelo y traerlos de Marte, ¿no? Contadores. Sí, francamente creo que personas de buena fe y con la razonable cantidad de materia gris podrían hacerlo, pero necesitan ese sustento. Ahí puede ser que eso es lo que haya fallado, porque también claro, eso no quita que tienen que irse, pero porque la verdad es que cómo se arriesgaron a seguir adelante sin tener los instrumentos para responder a esa responsabilidad. No, porque tuvieron que seguir adelante bajo la amenaza que hizo Antonio Álvarez en la noche de ayer, domingo. No, pero me refiero a la responsabilidad antes de que empezara haber fraude. Sí. No, cuando se usó la palabra fraude, las cosas se pusieron bien serias. Claro. Cuando Álvarez de Santi usó la palabra fraude, que la utilizó tal vez con matizado o lo que fuera, le
le puso un puñal en el cuello al partido que dice haber nacido en la lucha contra el fraude, ¿verdad? Por eso yo puse ahí en la lucha y en San Cristóbal. Sí, yo puse un cintillo ahí en la red, ¿verdad? Que ticos, bienvenidos de vuelta a 1944. ¿verdad? Pero sí, correcto, y en 1948. Sí. Y además en 1997 en la convención se acusó de un fraude de 8,000 y pico de votos, de manera que ya era una práctica, ¿verdad? Entonces, sí, pero en todo caso, digamos, ahí ya había una situación, digamos, complicada para ese partido. Por otro lado, Antonio, que es el que va ganando todavía en el resultado, dando declaraciones muy contundentes de que no quiere nada con la tendencia de Figueres ni con Figueres, ¿verdad? Y después ya ha matizado parte de ese discurso. La última ¿verdad? declaración fue muy... Pero dio unas declaraciones que a mí me sorprendieron, porque dijo algo así como que si él perdía, obviamente él continuaba siendo diputado hasta abril del 2018, ya en mayo ya tendría la nueva asamblea, ¿verdad? Y que se retiraría en mayo del 2018, pero él diciendo eso en el proceso electoral ayer, ¿verdad? Ayer, porque no lo dijo hoy, lo dijo ayer, me parecía que estaba mandando una mala señal a cualquier votante que quisiera votar por él. Sí, sí, claro. Porque si yo, por poner un ejemplo, quiero ir a votar por Antonio Álvarez y oigo que él dice, si pierdo me retiro, ya me está mandando una señal muy complicada. Sí, sí, y sí. después uno puede pensar, y si hubiera una segunda ronda, se va a retirar igual que como hizo Johnny Araya, donde él fue gestor que dice que fue el que le aconsejó a Johnny que se retirara. gestor de ese retiro, ¿verdad? O estuvo en involucrado en la toma de esas decisiones. Está mandando señales muy peligrosas, muy peligrosas. Bueno, pero yo no creo que haya habido un asesoramiento muy profesional para ninguno de los 4 candidatos. Por ejemplo, yo no entiendo cómo pudo haber recibido consejo José María Figueres de usar la expresión ova gallinacium para decir que él tenía las condiciones necesarias para gobernar. La impresión es que después de eso hubo por lo menos 50,000 mujeres en Costa Rica que lo mandaron al otro lado de la cerca y no votaron por él o se decidieron de ir a votar. Claro que fue un disparate. Eso es un disparate total. Y de inmediato surgieron, yo estuve viendo en las redes y ya ahí no eran admisibles alegatos de feminismo exacerbado ni nada. Tenían razón porque cómo se le ocurre un atributo que es exclusivamente del macho de la especie, es ponerlo como condición sine qua non para gobernar un país. Entonces, además hay muchas formas de calificar a esos extraños adefesios colgantes. No decir como dijo, es una vulgaridad, decir, no se usa. No, incluso si usan la que yo usé, ¿verdad? No está bien, por muy latín que sea. Sí. No, creo que había un poco de amateurismo en todo eso, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, pero ya pasó. Lo importante ahora es que yo pensé en la madrugada, cuando estaba recordando el golpe de estado de Fulgencio Batista, que lo recordé, que fue a las 2 de la mañana, y después de que oigo que van a hacer fraude y que José María, el que va a la cabeza, está en la cabeza del grupo que quiere hacer fraude, y recordé a Fulgencio Batista, me van a perdonar. Ahora ya entiendo que era otra cosa. Pero sí, fue a las 2 de la mañana. Nos acostamos en Cuba con un presidente democráticamente escogido y amanecimos con un chafarote. Pero esos recuerdos le hacen pensar a uno que la madrugada puede ser mala consejera. Porque la gente duerme. Sí, claro. Yo supongo que los del caballo de Troya salieron en la madrugada del caballo por alguna razón. Y además se mañanearon a Figueres, porque Figueres anunció una mesa de prensa hoy a las 7 y Álvarez se la hizo a las 6 de la mañana. 6. No me diga, esa parte no la sabía. Álvarez fue muy simpático eso. Más tempranito. Sí.
que la mañaneada. Yo manejaba a las 6 de la mañana cuando oigo la mesa de Es que lo prensa que de yo creo Álvarez. es que Álvarez no durmió. Exactamente. Pensando en lo mismo. No sé, hubo gente que le mandó recados a Álvarez de que pusiera un grupo a cuidar la puerta de entrada del balcón verde porque... Creo que lo hicieron. ¿Ah, sí? Sí, Mandaron claro. un equipo Ah, de gente ahí a cuidar. exigir que se siguiera contando votos y a bueno, cuidar. es cierto, no cerraron, Sí, sí, siguieron contando. Siguieron contando a la fuerza. Se Sí, impuso el pueblo electoral de liberación contra el Tribunal Electoral. No, Los pero- obligaron a continuar. Porque el Evidentemente- presidente había dicho que iban a cerrar. Sí. Y los obligaron a continuar. Sí, continuaron, pero contando de uno en uno. Porque toda la noche para llegar a lo que llegaron. Al 25, No, aumentaron llegaron un al 15%. 25%. Sí, aumentaron un 15%. Sí. Bueno, Pero es que, te voy a decir, el problema es que seguramente Menos no mal que hay varias características cómicas. De contaban todo con un solo dicha abaco uno puede reírse. eso. Sí, sí, sí. y les habían comprado un solo abaco. que están esperando que las tiendas de chinos abrieran hoy para comprar uno más, ¿verdad? Además, el presidente del tribunal dijo que tenían 30 personas trabajando en el procesamiento de la información. Y ahí 30 personas es mucho para Claro, claro. tanta ineptitud concentrada. Hombre, Una sí, ineptitud sí, claro. concentrada, como ¿Cómo decís vos. así? 30 personas procesando los datos que se recibían y no podían dar datos. Una carajada rarísima. Pero además, Es que se estorbaba. Vamos a ver. 30 son muchos, ¿verdad? desde el punto de vista de la práctica, me parece a mí que en el escenario donde estaban ahí en la tribuna, los miembros del tribunal y el presidente y el secretario general del partido, por lo menos debieron haber entretenido a la gente leyendo hojillas. Las hojillas que iban llegando las iban leyendo aunque no tuvieran los datos ahí. La gente se hubiera entretenido y hasta hubiera tenido emoción saber que y que esta. ¿Verdad? Por ejemplo, hay una papeleta de Nicoya que la gana la gana Aiza completamente. ¿Ah, sí? Sí, muy importante, Aiza, el doctor Aiza. Ganó Nicoya. Claro, Nicoya. Bueno, me parecía un acto bonito que la Sí, gente claro. de Nicoya le hubiera dado el apoyo a él. Sí, ¿no? claro. Pero bueno, si se leen ese tipo de Que le den gracias de a Dios que cartas. no era, que Aiza no era de desamparado, ¿ah? Sí, claro. Pero no se leyó la mesa de la lucha, por ejemplo, que siempre se anunciaba en muchas elecciones sí. como la primera y siempre Y era 100 tanto y 100 a cero 0. del otro 100 a lado. 0, Sí, claro, sí, en sí. época de Sí, los 70s y 80s, sí, claro. Ya eso no se volvió a leer nunca más. Es que sospechoso, ¿ah? Exactamente. Bueno, otra cosa que estuve viendo fue la llorada que se echó José María en la tumba de don Pepe. Claro, En el momento en que votaba. bueno, Él votó ahí en la lucha, sí, durmió sí, ahí, sí, votó ahí. Lloró. Lloró en la tumba de don Pepe. Es una cosa muy... Bueno, eso es comprensible. Claro, Sí, eso no hay, me parece muy bien. Habrá que ver las interpretaciones de esa llorada después. Pero al final, bueno, si uno puede entender la emoción Sí, sí, claro. definitivamente. del hijo ante su padre en un proceso electoral donde está en juego un proceso electoral, el sufragio, la pureza del sufragio, que después fue cuestionada anoche. Me parece que ahora en Costa Rica yo creo que hay que hablar de la pereza del sufragio, porque nadie quiere ir a votar. No, cuidado, porque si hubo un voto silencioso, me parece. Cuando hay 420,000 personas Sí, que es más de lo que yo me teóricamente imaginaba, votan, francamente. es bastante. Yo pensé, y alguna vez lo escribí hace como 3 semanas o 4, que yo calculaba que el proceso electoral podía andar entre 150,000 y 300 y pico mil Ayer- votos, estimando más o menos los votos que habían tomado en las municipales últimas y en la elección del 14. Pero más bien sobrepasó eso. Ay, pero hay un detalle que yo solo lo memorizo, digamos, de manera fotográfica, por así decirlo. En una lista de un cierto número de mesas, se suman los votos recibidos por cada cual, aparecía un 30% de votos en blanco. En esto. Es Sí, interesante. no, eso lo vi entre las cosas que vi en la madrugada mientras me insultaban por haber dicho algunas cosas sobre los huevos. Pero me llamó la atención porque, vamos a ver, está bien, uno puede decir, pero claro, hay mucha gente, y eso lo pensé yo
cuando pasé frente a una de las escuelas de Escazú, no la de San Rafael, sino otra, cuando vi los llamados a votar por las distintas papeletas, que no era solo la de candidato a la presidencia, se votaba por delegados y otra serie de cosas. Yo ahí me pierdo porque no le puse mucha atención, pero sí que había varias votaciones simultáneas. Sí, claro. Entonces, mucha gente, pienso, iría a votar por esas papeletas atraídos o obligados por los vecinos amigos, ¿verdad? Digamos, si yo soy de San Rafael, de Escazú, pues ahí está el grupo de dirigentes tradicionales y el grupo de los dirigentes nuevos que están pugnando por tener representación. Entonces, y ahí voy a votar por unos amigos. La otra cuestión de votar para candidato a la presidencia, a lo mejor digo, no me meto en eso y voto en blanco, ¿verdad? Bueno, eso es interesante porque eso podría entonces aumentar el número de votantes. Exacto. Bueno, eso sería interesante. Sí. Hay una señora que hizo ahí en la red un resumen de cuántos papeles tuvo que manejar ella y mostró que eran varios, no bastantes, varios, porque te había que votar. Es que además se votaba según las categorías individuales. Por ejemplo, si yo me inscribía como profesional, entonces votaba por los profesionales, no votaba por los educadores, cosas de ese tipo. Bueno, es complicado, la verdad es que... Bueno, y aparte de eso, ese mismo día se produjeron las elecciones en Ecuador. Sí. Bueno. Muy interesantes. Muy porque parejas. En teoría gana, bueno, en teoría no, ya el resultado es contundente de que ganó Lenín Moreno. Sí. Y allá sobre varios millones de votantes, en 2 horas tenían el resultado total. Sí. Y nadie lo estaba cuestionando. Ya hay protesta. Que hubo Bueno, como pues está siempre. bien, digamos que el candidato opositor haga eso y pida revisión de mesa, eso es parte del proceso electoral. Sí. Pero ahí lo importante es que con varios millones de votantes había un resultado electoral Sí. en menos de 2 horas. Y es raro, que además Ecuador se revela como un país raro. ¿Por qué? Y ahí gana un carajo que es Lenin y Moreno. Se va a poner de nuevo la consigna viva el leninismo. Y allá no es curioso, todos cuando están hablando de sus votos y tal, hablan de Lenin. Sí. Lenin, no dicen Lenin, sino Lenin. Es que nosotros en Costa Rica a los que les pusieron ese nombre le decimos Lenin, ¿verdad? Claro, Lenin Garrido, por ejemplo. Sí. Y yo tenía unos conocidos de Alajuela que eran hermanos, hijos, nietos de un comunista alajuelense, y se llamaban Lenin y Stalin. Yo no había oído ninguna banda que Stalin. Nos daba mucha pereza y le decíamos Lenin y Lalin. Lo curioso es que años Esos después, deben ser hijos de un comunista. sí, Claro. Era una familia que tenía la trayectoria, y entonces pasan los años y uno de ellos aparece en Bélgica cuando yo estaba estudiando allá. Y yo nunca dije nada, pero yo no sé cuál de los dos era porque se llamaba José Luis. En Bélgica se llamaba José Luis. En Venezuela había un líder político, se llama Stalin González. Stalin González. Pero hay una periodista de la cadena de CNN de México que se llama Krupskaya. Ese Sí. Krupskaya debe ser, Krupskaya, sí. ella debe ser hija de otro comunista de esos de hueso colorado, porque Krupskaya era la esposa de Lenin. Krupskaya. Sí, claro.
Pero no lo mencionas en el libro de... Bueno, No lo digo tal yo. vez si la menciono, no me acuerdo. Krupskaya. Porque es antifeminista. Krupskaya Liz se llama la... Era la esposa. La esposa, sí. Que incluso lo sigue a la Siberia. Cuando él está en la Siberia, Cuando- se va para allá a seguirlo. Cuando se vinieron aquí los Garrido, el papá había sido un guerrillero furibundo, tremendo. Oh, también. ¿Cómo? Lenin Garrido. No, Lenin es el papá de él. Sí, sí, por eso el Sí. papá, claro. Sí, había sido tremendo, así furibundo, y casi que tuvo que salir de México, porque si no lo hubieran fusilado, lo hubieran agarrado preso, quién sabe. Y los dos Garrido que vinieron aquí, los hijos, muy moderados, ¿verdad? No tenían nada así de lo aguerrido que había sido su padre, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el viejo? Garrido Canaval. Garrido, que fue famoso en México, Garrido Canaval, De la revolución. en la revolución. Sí, Sí. sí. En fin, Son los nombres. sí. Los nombres. Pero en el caso de Ecuador, pues es interesante que, aparte de las cuestiones ideológicas, es muy importante. Lo que se llama Lenin y sea moreno es broma, por supuesto. Sí, sí, claro. Nadie se había fijado en eso en Ecuador. Pero lo que sí es importante es que él tiene una condición física que en otra época habría sido... Claro, problema serio. Una gran dificultad. Claro, eso me gusta mucho, aparte de No, a mí, de veras, analizando muy objetivamente, yo no conozco bien sí, inclusive, ¿te acordás que hablamos aquí del actual presidente? Que yo lo conocí en Antigua, Guatemala, un muchacho que venía recién graduado en una reunión de entidades de integración. Él llegó, venía simplemente como observador, pero lo invitaron y regaló un discurso que dejó a todo el mundo pasmado, inteligentísimo, y toda la conversación y todo. Entonces, cuando él salió de candidato frente al bananero, aquel millonario, yo lo defendía en todos los medios. Era inteligente, capaz, vale la pena. Bueno, y se quedó 10 años, pero ganó las elecciones, las 2 elecciones las ganó. No fue que se las robó ni nada. El proceso mismo de Ecuador está mandando una señal muy importante a Venezuela de procesos electorales. Sí, y otra cosa es que el viejo Lenin, como le dicen allá Lenin, a mí me da una buena nota, es un hombre serio, todo lo que habla es cuerdo, no es lo apasionado que es el actual presidente. Tiene un talante parecido a Mujica, el de Uruguay, sí, calmadón. Sí, sencillo, ya a Mujica. sencillo, Estaba calmado. pensando en el cantante Mujica. No, tiene No, de veras, es que no había pensado en eso. un estilo- En cambio el otro, José Mujica. que tiene cara de señora, me cae más mal, no sé por qué. incluso su campaña sobre algo que tenía que ver con la ternura, refleja un poco esa personalidad de él en las sillas ruedas. Sí, no. Sí. Y la forma en que se refirió, que si perdía, fue el día de las elecciones, que él de inmediato felicitaría al ganador y que el país necesitaba unirse para superar la gran crisis económica en que se encontraba. En fin, muy cuerdo, muy racional y razonable, las dos cosas. El otro es solo hablar barbaridades. ¿Cómo se llama el banquero ese? Lazo. Con doble S. Sí,